Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a su pequeño espacio de Libera tu Potencial. La otra vez estaba leyendo a un filósofo que se llamó Epicuro, y este filósofo hablaba de cómo ser feliz y evitar el dolor. Para eso él decía que ser feliz significaba tener en tu vida placer, pero él nunca hablaba de un placer material. Él hablaba de un placer emocional donde los amigos eran importantes y donde lo importante era evitar el dolor. Para evitar el dolor, él hablaba de que tenemos un miedo principal todos los humanos, que es lo que nos causa dolor. El miedo a lo que sea, el miedo a la muerte, el miedo a los problemas, el miedo a que pasen cosas. Entonces él hablaba que el miedo lo teníamos que evitar porque era el miedo el que nos causaba dolor. Y también, para evitar el dolor, teníamos que tener una vida con paz mental. ¿Qué era para él tener paz mental? Era evitar circunstancias placenteras al momento, pero que al final nos causaran dolor. Por ejemplo, yo pensé de qué es de lo que él está hablando, pues claro, de algún tipo de adicción. Las adicciones al momento nos dan placer, pero a la larga nos causan dolor. Entonces, ¿qué decía él? Evitemos el dolor desde el principio. A lo mejor nos va a costar mucho trabajo no tener ese placer inmediato, pero al final el placer va a ser mejor porque nos va a hacer sentir que somos felices, porque nos podemos controlar y porque podemos controlar lo que nos crea adicción. Otra cosa que él decía era que la amistad era muy importante, y yo creo que él tenía razón. Tener redes de amigos que nos sintamos apoyados es algo que te puede hacer muy feliz. También él decía que todo dolor era pasajero y soportable. Eso quiere decir que podemos tener un dolor, pero si nosotros cargamos con el dolor, lo volvemos sufrimiento. Entonces él decía, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A mí me pareció fantástico esto. Por otra parte, él hablaba de 3 tipos de placeres. Los placeres necesarios pero no naturales, y los placeres no naturales y no necesarios. Los placeres necesarios son aquellos como comer, dormir, beber, y las necesidades básicas de un ser humano es a lo que él le llamaba placeres necesarios. Los placeres necesarios, pero no naturales, son, ok, yo necesito comer, pero tengo que comer la comida más cara. Yo necesito dormir, pero tengo que dormir en el mejor colchón. Yo necesito beber agua, pero tomo la agua más fina y más cara que hay, lo cual él decía que esto era innecesario porque esto también no nos causaba felicidad. Porque para poder conseguir todo esto, pues entonces siempre ibas a estar pensando cómo lo ibas a poder lograr, pero obviamente pues también te quitaba energía y muchas veces te causaba mucha frustración no poder lograr ese tipo de placeres no necesarios que tú querías tener. Y el último era placeres no necesarios y no naturales, que eran ya excentricidades que uno quisiera tener y que a fuerzas las personas buscaban. Por ejemplo, se me ocurrió comprarte un yate. Si te lo puedes comprar, maravilloso, felicidades, cómpratelo. Pero si no te lo puedes comprar, pero a fuerzas te lo quieres comprar, entonces empiezas ya a distraerte en necesidades de las cuales no son tan importantes, pero que también no te dan la tranquilidad, porque otra vez con lo mismo, vuelves a buscar la manera de conseguirlo y te distraes de lo importante, que son los placeres naturales de la vida y la felicidad. Y para él, la felicidad era vivir en una manera muy armónica, era vivir en una manera simple. Y para terminar, me parece importante decir que este filósofo que vivió hace muchos años tiene esta forma de pensar que hasta hoy en día nos puede servir, y valdría la pena revisarla y revisar la filosofía de los pensadores antiguos para poder tener una vida más tranquila y más sana, aún en estos días donde tenemos
ya tantas distracciones. Muchísimas gracias y que tengan muy bonito día.